Muy buenas tardes, profesora Indira Cristina Lengua Artega. Soy la alumna Judith Soledad Requena Palomino, de la Facultad de Ciencias de Salud de la carrera de Nutrición y Dietética. Actualmente estoy en el tercer ciclo, sede Los Olivos. A continuación me toca exponer sobre las bacterias Vibrios. Empezaremos. ¿Sabían ustedes que existe una bacteria tan fuerte, que ataca directamente al sistema digestivo, provocando terribles enfermedades? ¿O es capaz de producir infecciones en heridas abiertas en contactos con agua de mar? Esta bacteria es llamada Vibrio. ¿Pero qué es exactamente esta bacteria y qué daños puede provocar al ser humano? La bacteria Vibrio son de género bacteriano y pertenecen a la familia Vibrionaceae. Es un tipo de bacteria que vive en agua de mar cálido de las costas de los Estados Unidos. Esta especie Vibrio son patógenas, provocando enfermedades en el tracto digestivo. Existen 34 especies de bacterias Vibrio, de las cuales 11 son patógenas para el hombre. Entre las más conocidas están el Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus y el Vibrio vulnificus. Las tres especies se alojan en el tracto gastrointestinal. La diferencia es que el Vibrio parahaemolyticus y el Vibrio vulnificus se alojan en heridas abiertas que están expuestas a aguas saladas. Y luego ingresa al torrente sanguíneo y si no es tratada a tiempo puede producir una septicemia. ¿Y qué es una septicemia? Es crecimiento de gérmenes en la sangre hasta llegar a la muerte. Empezaremos a conocer más sobre la bacteria Vibrio cholerae. Es la que es más conocida en la actualidad y más daño ha producido al hombre. El Vibrio cholerae. Este tipo de bacteria es el más conocido de su especie de los vibrios. Son bacterias gram negativos por causar la enfermedad del cólera, registrando 7 pandemias de cólera en la historia moderna, en el año 1991. Nuestro país fue azotada por la epidemia del cólera. 3 regiones costeras de nuestro Perú fueron afectadas, la ciudad de Chancay, Chimbote y Piura, dañando 322.562 personas por comer alimentos crudos como mariscos y pescados, también por beber alimentos contaminados por heces y aguas contaminadas. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es endémica entre los países de Asia y África. Tiene un periodo de incubación, la bacteria Vibrio cholerae, de 1 día a 5 días. Entre sus síntomas tenemos diarrea acuosa aguda, produciendo una deshidratación rápida hasta llegar a la muerte, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Empezaremos a mencionar la morfología de la bacteria Vibrio cholerae. Estas bacterias son de formas curvadas, miden entre 2 a 3 micrómetros de largo, son oxidasa positiva y móviles por un solo flagelo polar. Comentaremos su clasificación de la bacteria Vibrio cholerae según su pH, según su temperatura y según su oxígeno. El Vibrio cholerae sobrevive en un rango amplio de un pH 6.5 a 9. Su temperatura de crecimiento es de 18 a 37 grados centígrados. Son anaerobios facultativos porque requieren de oxígeno y son fermentativos. La mayoría de estos géneros necesita de una glucosa positiva, que significa fermentación a la glucosa. Reduce los nitratos y los nitritos. La mayoría de estos géneros también necesita de cloruro de sodio para su crecimiento. ¿Y cuál será su medio de cultivo de la bacteria Vibrio cholerae? La bacteria Vibrio cholerae vive en sus medios más ácidos y secos. Se debe obtener
e inocular las muestras de manera rápida. Se siembra la muestra en un medio selectivo con TCBS, que significa tiosulfato, citrato, sales biliares y sacarosa, conocida como agar selectivo para bacterias Vibrio cholerae. Crecen de 18 a 24 horas y se puede observar colonias típicas. Su incubación es de 35 a 37 grados centígrados y se puede observar colonias amarillas brillantes, y estas miden de 2 a 4 milímetros de diámetro. Factores de virulencia. Entre los factores de virulencia tenemos los siguientes ítems. Primero, la quimiotaxis positiva hacia las células del intestino delgado y la gran movilidad y adherencia de los flagelos. La producción de mucinasas que degrada el moco y facilita la penetración de la bacteria a través de la capa del moco que reviste el epitelio. También tenemos la presencia de fimbrias. También tenemos factor de adherencias a los enterocitos. La producción de toxinas coléricas. Esa toxina colérica es la causante principal de diarreas acuosas, que se presenta como la enfermedad del cólera, causante por el Vibrio cholerae. A continuación, conoceremos cómo es el funcionamiento de esta toxina colérica. La toxina colérica afecta al enterocito. Una vez en el intestino delgado, el Vibrio libera la toxina colérica, que está formada por dos subunidades, una A y una B. La B se une al ganglio G1 del enterocito, permitiendo la entrada de la unidad A. Esta activa el complejo G5, el cual estimula la producción del adenosil monofosfato cíclico, el cual produce la liberación de iones, de sales y de agua hacia el intestino. Esta liberación es la causante de la producción de diarreas acuosas, que se presenta principalmente. ¿Cuál será su mecanismo de resistencia de la bacteria Vibrio cholerae? Para saber el mecanismo de resistencia de la bacteria, se debe realizar un antibiograma y así sabremos si es sensible o resistente al antibiótico que se le aplicará para su tratamiento. ¿Y qué es un antibiograma? Es una prueba microbiológica para determinar la susceptibilidad, quiere decir la sensibilidad o la resistencia, de una bacteria a un grupo de antibióticos. ¿Y qué antibióticos debemos de emplear para dicha enfermedad del cólera? Los antibióticos que debemos de emplear para dicha enfermedad del cólera son la citromicina y la tetraciclina. Pero esto ya es en casos muy graves, porque normalmente al paciente se le trata con sales rehidratantes. Estos antibióticos son de amplio espectro, pero antes de aplicarle al paciente tendríamos que realizarle una prueba llamada el antibiograma. ¿Y cuáles son las recomendaciones para evitar la enfermedad del cólera? Use y consume solo agua potable. Si no dispones de ella, hiérvela. Lavarse bien las frutas y verduras antes de comerlas. Mantén todos los alimentos refrigerados. Comer huevo, carnes, pescados y mariscos bien cocidos. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, preparar los alimentos y después de ir al baño. Finalmente, hemos conocido un poco más sobre la bacteria Vibrio cholerae y qué daños causan al ser humano. Bueno, profesora, me despido. Espero que mi exposición sea de su agrado. Hasta luego.